Atrévete. Atrévete a realizar tu repaso para tu valoración horizontal. Iniciamos. Resumen Dominio 2. Una maestra, un maestro que conoce a sus alumnos para brindarles una atención educativa con inclusión, equidad y excelencia. Recuerden, la docencia que queremos en la nueva escuela mexicana se basa en las mejores prácticas de las maestras y maestros del país, quienes han demostrado que es posible contar con un profesional comprometido con lograr que todos los alumnos aprendan, quien confía en que todos ellos pueden y saben y los coloca en el centro de sus acciones en el aula y en la escuela. El docente es un profesionista preparado, competente, honesto y sencillo, sensible y atento a las situaciones de vida de los alumnos, sus familias, así como de sus contextos sociales, culturales y lingüísticos. Dominio 2. Una maestra, un maestro que conoce a sus alumnos para brindarles una atención educativa con inclusión, equidad y excelencia. Este dominio considera que la maestra o el maestro debe tener un conocimiento sólido de los propósitos, enfoques y contenidos del nivel educativo incluidos en el plan y programas de estudio, así como de los procesos de aprendizaje y de desarrollo de los alumnos, para brindarles una atención educativa con inclusión, equidad y excelencia. Este dominio considera que un aspecto fundamental en la práctica profesional docente es el conocimiento de las niñas, los niños o los adolescentes con quienes trabaja. Además de tener como referente las pautas del desarrollo físico, cognitivo, lingüístico, social y emocional, así como el reconocimiento de la diversidad que caracteriza a los alumnos, es necesario que la maestra o el maestro obtenga información acerca de la vida de estos, que le apoye en la toma de decisiones pedagógicas para atenderlos de forma adecuada, oportuna y así enriquecer sus aprendizajes. El dominio plantea que la maestra o el maestro aporta de mejor manera al desarrollo y aprendizaje de los alumnos cuando tiene como referente básico sus características individuales y sus condiciones de vida. Las niñas, los niños y adolescentes se han formado en ambientes culturales y escolares, se han formado en ambientes en los que, por ejemplo, hay formas habituales de usar el lenguaje, de relacionarse y aprender de los demás. Este bagaje permite reconocer a los alumnos como únicos y en el grupo apreciar la diversidad. Por ello, la maestra o el maestro debe ser capaz de ofrecer oportunidades de aprendizaje variadas, interesantes, acordes con las necesidades y ritmos de aprendizaje de los alumnos, en las que todos participen y se sientan incluidos. Del mismo modo, ese dominio refiere que para conocer mejor a sus alumnos, la maestra o el maestro, además de tener una interacción empática y respetuosa con ellos, requiere contar con diferentes estrategias que le permitan conocerlos mejor, tales como la observación, el diálogo, la escucha activa y el desarrollo de formas de trabajo que involucren la interacción entre alumnos y de estos con otros docentes de la escuela. De esta forma, puede obtener información valiosa sobre sus ideas, intereses, gustos, valores, saberes y experiencias para aprovecharla con una intencionalidad pedagógica. El trabajo docente va más allá de un punto de vista solo técnico. Implica que la maestra o el maestro despliegue un conjunto de conocimientos, habilidades, actitudes y valores en los que se manifieste su sensibilidad hacia la idiosincrasia y las problemáticas que enfrentan los alumnos, sus familias y la comunidad en general. Es fundamental que la maestra o el maestro tenga disposición, interés y altas expectativas por lo que pueden aprender sus alumnos, ya que esto favorece su entusiasmo y motivación para participar en su proceso formativo y enfrentar los desafíos escolares con esfuerzo y dedicación. Una maestra o un maestro que cree en las posibilidades y talentos de todos sus alumnos impacta de manera importante
y positiva en su vida, al mostrarles confianza y seguridad en sus propias capacidades, las cuales pueden significar un apoyo más allá de la escuela. Tema número 1. Jere Brophy. La enseñanza. La enseñanza. Punto número 1. Un ambiente propicio para el aprendizaje en el aula. El alumno aprende mejor en una comunidad de aprendizaje atenta y bien integrada. Número 2. Oportunidades para aprender. Los alumnos aprenden mejor si la mayor parte del tiempo se dedican a actividades asociadas al currículo y si el sistema de organización de la clase los lleva a comprometerse en ellas. Número 3. Direccionalidad del currículo. Todos los componentes del currículo deben ser consistentes unos con otros para integrarse en un programa que sea coherente con los propósitos y objetivos de la enseñanza. Número 4. Establecimiento de orientaciones para el aprendizaje. El maestro puede preparar al alumno para el aprendizaje, proporcionándole una estructura inicial que clarifique los logros a alcanzar y le señale qué estrategias de aprendizajes son las adecuadas. Número 5. Los contenidos coherentes. Con la finalidad de facilitar el aprendizaje significativo de atención, el contenido debe explicarse claramente, desarrollándolo con énfasis en su estructura y en sus relaciones. Número 6. Discurso reflexivo. Las preguntas se planean para inducir la discusión estructurada alrededor de las ideas organizadas. Número 7. Actividades de práctica y de aplicación. Los alumnos necesitan suficientes oportunidades para practicar y aplicar lo que están aprendiendo y para obtener retroalimentación. Número 8. Construcción de un soporte para lograr el trabajo comprometido de los alumnos. El maestro proporciona toda la atención que el alumno requiere para favorecer la participación de los estudiantes en actividades productivas de aprendizaje. Número 9. Enseñar estrategias. El profesor diseña y enseña a sus estudiantes estrategias de aprendizaje y autorregulación. Número 10. Aprendizaje colaborativo. Trabajar en parejas o en pequeños grupos a menudo beneficia a los alumnos, pues les permite comprender mejor y ayudarse mutuamente para desarrollar sus habilidades. Número 11. La evaluación orientada al cumplimiento de metas. El maestro utiliza una serie de métodos formales y no formales de evaluación para encauzar los avances hacia el cumplimiento de metas de aprendizaje, los hallazgos de investigación. Número 12. Expectativas de logros. El maestro establece y desarrolla las tareas de enseñanza a partir de las expectativas que tiene sobre los logros de aprendizaje. Un ambiente propicio para el aprendizaje en el aula. Jere Brophy. El alumno aprende mejor en una comunidad de aprendizaje atenta y bien integrada. Hallazgos en la investigación. Los ambientes de enseñanza eficaz siguen una ética de cuidado y atención que involucra la relación maestro-alumno y alumno-alumno y trascienden las diferencias de género, raza, grupo étnico, cultura, estatus socioeconómico, discapacidad o cualquier otra diferencia individual que hubiere. En dichos contextos se espera que los alumnos utilicen distintos materiales educativos con responsabilidad, participen atentamente en las actividades de clase y contribuyan al bienestar personal, social y académico de todos los miembros del grupo. En el salón de clases, con la finalidad de generar un clima que permita construir una verdadera comunidad de aprendizaje en la clase, los maestros deben desplegar los atributos personales que los conviertan en verdaderos modelos y ejes de socialización, mostrar un ánimo alegre, una actitud amistosa, madurez emocional, sinceridad e interés por los alumnos como personas y como estudiantes. El maestro debe mostrar preocupación y afecto por los alumnos, estar atento a sus necesidades y a sus estados de ánimo y trabajar con ello para que a su vez muestren estas mismas características en su relación con sus compañeros.
Oportunidades para aprender. Hallazgos en la investigación. Uno de los factores determinantes para el aprendizaje en cualquier área del conocimiento es el grado en que los alumnos están expuestos al tema dentro de la escuela. Los profesores efectivos dedican la mayor parte del tiempo en actividades diseñadas para alcanzar los objetivos educativos. Las investigaciones indican que los maestros que entienden la organización de la clase como un proceso para crear un ambiente favorable para el aprendizaje, tienen más que éxito que ellos que hacen énfasis en mantener la disciplina del grupo, en imponer disciplina. En el salón de clases. El tiempo en clase debe aprovecharse lo más posible. El maestro efectivo dedica la mayor parte a las lecciones y actividades de aprendizaje y no a pasatiempos no académicos. Los maestros efectivos transmiten la idea de que la escuela vale la pena, así como la importancia de aprovechar al máximo el tiempo disponible. Inician y terminan las lecciones a tiempo, hacen transcripciones breves y enseñan a sus alumnos a emprender actividades expeditamente y mantenerse concentrados en sus tareas. Los alumnos aprenden mejor si la mayor parte del tiempo se dedican a actividades asociadas al currículo y si el sistema de organización de la clase los lleva a comprometerse en ellas. Una buena planeación y preparación les permite avanzar con fluidez en sus lecciones. Proponen actividades y tareas que por su variedad y grado de desafío estimulan a los alumnos, evitando el fastidio y la distracción. Un maestro exitoso expone con claridad y consistencia lo que espera de los alumnos. Lleva seguimiento continuo de la clase, lo cual le permite responder a problemas que surgen en el momento para evitar que se vuelvan críticos. Direccionalidad del currículo. Hallazgos en la investigación. Los maestros típicamente diseñan su plan con base en los contenidos por cubrir y los pasos a seguir en las actividades que realizarán sus alumnos sin prestar demasiada atención a los resultados que se desea obtener de la enseñanza. Se tratan demasiados temas con poca profundidad. Con frecuencia la exposición de contenidos carece de coherencia y satura de elementos que son solo agregados. Las habilidades se enseñan en forma separada. Habilidades se enseñan de forma diferenciada de los contenidos cognitivos en lugar de estar integrados. Y en general, ni los textos del alumno ni las preguntas y actividades sugeridas en los manuales del profesor están estructurados en torno a las ideas organizadoras que se relacionan con los objetivos. En el salón de clases, el currículo no es un fin en sí mismo, es el medio para ayudar al alumno a aprender lo que se considera esencial para que le permita desempeñarse como adulto en sociedad y desplegar su potencial como individuo. Es importante enfatizar objetivos relacionados con la comprensión, la valoración y la aplicación en la vida. Comprender significa aprender tanto los elementos individuales de una red de contenidos entrelazados como las relaciones entre ellos, de manera que el alumno los formule en sus propios términos y los realice con su conocimiento previo. Valorar significa que el alumno aprecie lo que aprende porque entiende que hay buenas razones para hacerlo. Aplicar significa que el alumno no retiene el conocimiento y es capaz de lograrlo. Hay altas probabilidades de lograr los objetivos si todos los componentes del currículo, redes de contenidos, métodos de enseñanza, actividades de aprendizaje e instrumentos de evaluación se seleccionan con la idea de que coadyuvan al cumplimiento de los objetivos y propósitos más amplios. Se impone una planeación curricular que incluya el desarrollo de las capacidades que el alumno pueda usar tanto dentro como fuera de la escuela, ahora y en el futuro. Aprendizaje colaborativo. A menudo los estudiantes se benefician al trabajar en parejas o en pequeños grupos, pues ello les permite construir significados o ayudarse unos a otros en el dominio de sus habilidades. El aprendizaje en colaboración produce beneficios afectivos y sociales, como el incremento del interés del estudiante por la asignatura y la valoración de su importancia
y el aumento de actitudes positivas e interacción social entre estudiantes, no obstante las diferencias de géneros, razas, etnias, niveles de aprovechamiento y otras. También genera el potencial de beneficios cognitivos y metacognitivos, al involucrar a los estudiantes en discusiones en las que se requiere hacer explícita la manera como procesan la información relacionada con la actividad y las estrategias empleadas en la solución de problemas, lo que al mismo tiempo facilita la discusión y reflexión. Los enfoques tradicionales de la enseñanza se caracterizan por exposiciones para todo el grupo seguidas de tiempo para el trabajo individual, periodo durante el cual los estudiantes trabajan solos y usualmente en silencio en sus tareas. El enfoque de aprendizaje en colaboración mantiene las exposiciones para toda la clase, pero reemplaza parte del tiempo del trabajo individual con la oportunidad de trabajo en parejas o por equipos, en prácticas de seguimiento y en la aplicación de las actividades. Principios que subyacen en una enseñanza eficaz. Número 1. Un ambiente propicio para el aprendizaje en el aula. Número 2. Oportunidades para aprender, tiempo para el desarrollo del currículo, direccionalidad del currículo, coherencia de las prácticas con los propósitos. Número 3. Claridad de propósitos que orientan el aprendizaje. Número 4. Contenidos coherentes. Y número 5. Discurso reflexivo. Es probable que los métodos de aprendizaje en colaboración mejoren los resultados de aprendizaje si combinan las metas del grupo con la responsabilidad individual. Algunas formas de aprendizaje en colaboración propician que los estudiantes se ayuden mutuamente a alcanzar logros individuales. Otras formas propician que los estudiantes trabajen juntos para alcanzar metas grupales al aunar sus capacidades y compartir el trabajo. Los estudiantes tienen más oportunidades de hablar organizados en parejas o en equipos que cuando hay actividades de toda la clase, y es más probable que los tímidos se desinhiban y puedan expresar sus ideas en estos ambientes más íntimos. Los estudiantes deberán recibir la asesoría o apoyo necesario a fin de estar preparados para involucrarse productivamente en estas actividades de aprendizaje en colaboración. Palabras clave para recordar las teorías del desarrollo. Biológicas. Gesell 1880-1961. Maduración, genetistas conductuales, herencia y ambiente. Psicoanalíticas. Freud 1856-1939. Impulsos. Erickson 1902-1994. Personalidad. Conductuales. Condicionamiento clásico, Iván Pavlov. Condicionamiento. Watson 1878-1958. Estímulo-respuesta. Y condicionamiento operante, Skinner 1904-1990. Premio y castigo. Cognoscitivas. Desarrollo cognitivo de Piaget. Adaptación, asimilación y acomodación. Procesamiento de la información de Miller. Procesar. Aprendizaje social de Bandura. Imitación. Contextuales. Teoría sociocultural de Lev Vygotsky. Andamiaje. Zona de desarrollo próximo. Desarrollo y aprendizaje. El desarrollo y el aprendizaje son procesos distintos, pero se encuentran mutuamente influidos y relacionados. Entendemos por aprendizaje la adquisición de habilidades, conocimientos y destrezas que se ponen de manifiesto a través de la conducta. El desarrollo del ser humano es el crecimiento evolutivo que sufren las personas durante su vida, desde la concepción hasta su fallecimiento. Desarrollo y aprendizaje. De este modo, se puede ver que el desarrollo y el aprendizaje se encuentran interrelacionados. Esto es que ninguno se puede dar sin el otro, y cualquier avance que se presente en el primero afectará al segundo. Desarrollo.
Hay diversos factores en que se presenta el proceso del desarrollo. Por ejemplo, el ambiente. El ambiente en que se desenvuelven, pues éste puede presentar elementos que promuevan o limiten la adquisición y habilidades. La biología, pues esta determina nuestras posibilidades, ritmo y desarrollo. La interacción con las personas cercanas, pues las relaciones sociales pueden promover o limitar el desarrollo. Y por último, el aprendizaje, pues al adquirir un nuevo conocimiento se prepara a la persona para poner en práctica y dominar nuevas habilidades. Siguiente, aprendizaje. La adquisición de conocimientos está influido por las experiencias cotidianas que vivimos, pues representan importantes oportunidades para adquirir nuevos conocimientos o bien ampliar y corregir aquellos que ya adquirimos. El proceso de desarrollo, ya que éste determinará cuándo estamos listos para adquirir y comprender determinado aprendizaje. Perspectivas sobre el desarrollo. Desarrollo del niño y del adolescente. Sería fácil entender el desarrollo del niño si hubiera solo una teoría global, pero hay varias teorías. Cada uno da a los hechos un significado distinto al organizarlos en forma especial, centrándose en distintos aspectos del desarrollo y destacando algunos factores causales. Veamos un ejemplo. Supongamos que en su clase hay una niña que frecuentemente empieza pleitos con sus compañeros. ¿Cómo explicaría su comportamiento? Hay varias explicaciones. Número 1. Quizá no reciba suficiente atención y afecto en el hogar y por tanto trata de atraer la atención. Número 2. Quizá no ha aprendido todavía a controlar sus emociones. Número 3. Quizá no ha aprendido formas más aceptables socialmente de relacionarse con la gente. O número 4. Quizá ve demasiados programas violentos de televisión y no hace más que imitar la conducta de los personajes. Cada una de las explicaciones sugiere una forma especial de intervención. Algunas teorías se encuentran en el desarrollo intelectual y otras lo hacen en el desarrollo físico o social. Las teorías también difieren en la posición que adoptan ante algunos problemas básicos. Entre los más relevantes para la educación se encuentra lo siguiente: naturaleza frente a crianza, estabilidad frente a plasticidad, continuidad frente a discontinuidad, niño pasivo frente a activo, punto final frente a ausencia de punto final. Naturaleza frente a crianza. La naturaleza se refiere al proceso de maduración biológica, la herencia y la maduración. La crianza se refiere al impacto del medio ambiente, lo cual implica el proceso de aprendizaje a través de la experiencia. ¿Hasta qué punto depende el desarrollo de procesos biológicos innatos, de condiciones ambientales y de la interacción entre ambos? Estabilidad frente a plasticidad. La idea de la estabilidad implica que los rasgos de personalidad presentes durante la infancia perduran a lo largo de la vida. En contraste, la plasticidad implica que las personalidades se modifican por las interacciones con la familia, las experiencias en la escuela y la socialización. Existen periodos críticos en que un niño necesita ciertas experiencias sociales o cognitivas con el fin de desarrollarse normalmente. ¿Son los procesos evolutivos muy flexibles y abiertos al cambio en cualquier momento del desarrollo? Continuidad frente a discontinuidad. La continuidad hace referencia a que el cambio es gradual. Los niños adquieren a medida que crecen mayores habilidades de pensamiento, lenguaje y motricidad. Discontinuidad refiere que el desarrollo es más abrupto, o sea, es una sucesión de cambios que producen diferentes comportamientos en diferentes periodos de la vida, específicos de la edad, denominadas etapas. En este caso, es el desarrollo un proceso continuo
que se lleva a cabo paulatinamente en pequeños incrementos, o es una serie de etapas discretas que representan transformaciones importantes y abruptas del funcionamiento. En otro caso, niño pasivo frente a niño activo. ¿Qué papel desempeña el niño en el proceso evolutivo? ¿Es un organismo pasivo que moldean los factores genéticos y ambientales? ¿Es un agente activo que moldea, controla y dirige su propio desarrollo? Punto final frente a ausencia de punto final. ¿Qué es lo que se desarrolla? ¿Existe un punto final del desarrollo? ¿Siguen todos los niños una secuencia universal de desarrollo? Teorías biológicas. Las teorías biológicas del desarrollo suponen que el niño pasa por etapas invariables y predecibles del desarrollo. Las teorías biológicas han servido para explicar los cambios de estatura, de peso, de lenguaje, de habilidades mentales y motoras, así como muchas otras características. El ambiente aporta los nutrimentos básicos del crecimiento, pero interviene poco o nada en la secuencia del desarrollo. Más aún, el niño responde pasivamente y se ajusta a los cambios que ocurren con la edad. Teorías biológicas. La teoría de Arnold Hessel. Maduración. Los 5 campos de la conducta. Número 1. Conducta adaptativa. Número 2. Conducta motriz gruesa. Número 3. Conducta motriz fina. Número 4. Conducta del lenguaje. Y número 5. Conducta personal social. Sugiere que el desarrollo educativo está determinado por la biología y la herencia. Describe en forma sistemática el crecimiento y desarrollo humanos desde el nacimiento hasta la adolescencia. Estos conceptos de Hessel se pueden comprobar en el reconocimiento de que no todos los chicos maduran al mismo tiempo y a la misma edad. Solo puede realizarse el aprendizaje si un niño está biológicamente listo, si un niño no puede efectuar las actividades que se predicen y pueden realizarse en una edad específica. Solo necesita más tiempo para madurar. Genetistas conductuales, herencia y ambiente. Una versión más moderna de la perspectiva biológica se encuentra en la obra de los genetistas conductuales. Sostienen que se heredan muchas de nuestras características físicas y rasgos que nos hacen humanos. Herencia y ambiente. Estudian el grado en que se heredan los rasgos psicológicos, sociabilidad, agresión, criminalidad, trastornos y las habilidades mentales, inteligencia o talentos creativos. Los genetistas afirman que las características físicas están regidas por la herencia, al igual que muchos de nuestros atributos psicológicos tienen un componente genético. Los rasgos genéticos pueden moldear el ambiente, por lo que el genotipo y el ambiente tienen una estrecha relación. La mayoría de los investigadores contemporáneos piensan que el desarrollo es una interacción compleja de factores genéticos y ambientales, lo que reconocen las funciones tan importantes que el ambiente y la experiencia cumplen en el proceso del desarrollo. Teorías psicoanalíticas. Estas teorías se centran en los cambios evolutivos del yo y en la personalidad. En cada etapa de maduración surgen algunos impulsos, necesidades o conflictos que influyen en la forma en que el niño se relaciona con el ambiente. Teóricos como Sigmund Freud y Erik Erikson vieron en el desarrollo un proceso discontinuo que sigue una serie de etapas discretas. Etapa oral, etapa latente, etapa genital, etapa anal y etapa fálica. Etapas del desarrollo de Freud. Etapas: oral, años, 0 a 1 año. Características: actividades placenteras, chupar, morder, tragar. El ID es dominante. Formación de apego. Etapa anal, años 1 y 2. Características: actividades placenteras relacionadas con expeler o retener heces fecales o la orina.
y de ego. Etapas: fálica, años 3 a 5. Características: actividades placenteras, preocupación por manipulación de los genitales, complejo de Edipo o Electra y de ego y superego. Etapas: latencia, años 6 a 11. Características: pérdida de interés en la gratificación sexual, identificación con padres del mismo sexo o valores culturales y de ego y superego. Etapas: genital, años 11 en adelante. Características: satisfacción sexual genital y de ego y superego. Impulsos: deseo o emoción que lleva a realizar algo de manera intempestiva y sin reflexión. Cada etapa se basa en la anterior y refleja cambios cualitativos en las estructuras de la personalidad del niño o en su sentido del yo. Teoría psicoanalítica. Teoría de la personalidad de Sigmund Freud. El ello y el superyo. El ello es la reserva y agresiva que, guiada por el principio del placer, busca la satisfacción inmediata de los instintos. El yo es la parte del ello que está en contacto con la realidad. El yo intenta canalizar el fuerte impulso del ello y satisfacer sus necesidades. El yo controla las funciones del pensamiento y la memoria, posterga la satisfacción de las emociones del ello de acuerdo con las posibilidades reales, sustituye el principio del placer por el principio de la realidad. El superyo está formado por la aspiración de los patrones morales que rigen la sociedad. Se le podría considerar como conciencia moral porque aprueba o rechaza los actos, impulsos y pensamientos. Teorías psicosocial de Erikson. Personalidad. Erikson ofrece un modelo para entender el desarrollo personal del niño. Su teoría nos ayuda a comprender la aparición del yo en el desarrollo temprano, la necesidad de autosuficiencia en la etapa escolar y la búsqueda de identidad en la adolescencia. Según Erikson, el niño necesita un ambiente seguro y confiable para adquirir un sentido de seguridad. Necesita además oportunidades para emprender actividades y descubrir sus cualidades y opciones en el futuro. Etapas del desarrollo psicosocial de Erikson. Edad. Del nacimiento a 1 año. Etapa: confianza frente a desconfianza. El niño debe adquirir un sentido básico de confianza o seguridad de que el mundo es predecible y seguro. Edad: de 1 a 3 años. Etapa: autonomía frente a vergüenza. El niño debe sentirse autónomo e independiente de quienes lo cuidan. Edad: de 3 a 5 años. Etapa: iniciativa frente a culpa. El niño debe adquirir el sentido de finalidad y dirección conforme va expandiéndose su modo social. Se le pide asumir mayor responsabilidad por sus actos. Edad: de 6 a 10 años. Etapa: laboriosidad frente a inferioridad. El niño debe adquirir la capacidad de trabajar y cooperar con otros cuando ingresa a la escuela. Edad: de 10 a 12 años. Etapa: identidad frente a confusión de roles. El adolescente debe saber quién es, lo que tiene valor en la vida y el rumbo que desea darle. Edad: adultez temprana. Etapa: intimidad frente a aislamiento. El joven adulto debe establecer relaciones estrechas con otros. En cada etapa de maduración surgen algunos impulsos, necesidades o conflictos que influyen en la forma en que el niño se relaciona con el ambiente. Teoría de Erikson. Las percepciones y las evaluaciones de los estudiantes sobre sus habilidades influyen en el rendimiento académico. La mayoría de los niños inician la primaria con el deseo intrínseco
de aprender y dominar nuevas habilidades. Deseo que paulatinamente desaparece a medida que pasa el tiempo. Los investigadores todavía no están seguros de que la reducción de la motivación intrínseca sea una consecuencia natural del desarrollo cognoscitivo y social, ni que refleje los cambios del ambiente escolar. ¿Cómo crear un ambiente motivacional positivo en la escuela? Los investigadores de la motivación han descubierto varias formas en que el profesor puede favorecer una orientación intrínseca al aprendizaje en el aula. Estrategias que mejoran la motivación en el salón de clases. Número 1. Ofrecer actividades motivadoras de aprendizaje. Actividades que sean interesantes y significativas para el alumno y que exijan su participación activa en el proceso de aprendizaje. Número 2. Subrayar el valor intrínseco del aprendizaje. Ayudar a los alumnos a captar el valor que tiene lo que está aprendiendo en otras materias y en los problemas de la vida real. Número 3. Propiciar sentimientos positivos de competencia y eficacia. Ayudar a los alumnos a fijarse metas realistas a corto plazo para que reciban retroalimentación continua acerca de su progreso. Número 4. Reconocer el mejoramiento personal. Usar sistemas de calificación orientados al mejoramiento. Número 5. Propiciar sentimientos positivos de competencia y eficacia. Cuando su rendimiento no sea satisfactorio, dar retroalimentación específica e informática respecto a cómo pueden mejorar. Número 6. Aumentar la oportunidad de decisión. Permitir a los alumnos diseñar algunas actividades de aprendizaje o establecer los criterios con que evaluará los trabajos. Y número 7. Ofrecer oportunidades para la colaboración entre compañeros. Organizar actividades de aprendizaje cooperativo, de tutoría, de compañeros y de interacciones entre ellos. Implicaciones en la educación. Los niños necesitan un ambiente escolar seguro y relaciones afectuosas con los adultos para conservar el sentido de seguridad. Las escuelas deberían ofrecer a los estudiantes la oportunidad de emprender nuevas actividades y experimentar la sensación de logro y satisfacción de un trabajo bien hecho. Los estudiantes requieren oportunidades para descubrir especiales y cultivarlas. Requieren la oportunidad de conocer otros puntos de vista y opciones vocacionales cuando empiezan a buscar la identidad. Ideas del desarrollo según la teoría de etapas. Edad. Infancia de 0 a 2 y 5 años. Freud. Oral anal. Erikson. Confianza frente a desconfianza, autonomía frente a vergüenza. Y Piaget. Sensomotora. Edad. Niñez temprana. De 5 a 6 años. Freud, fálica. Erikson, iniciativa frente a culpa. Y Piaget, preoperacional. Edad, niñez intermedia. De 6 a 12 años. Freud, latencia. Erikson, laboriosidad frente a inferioridad. Piaget, operaciones concretas. Edad, adolescencia. De 12 a 19 años. Freud, genital. Erikson, identidad frente a confusión de roles, intimidad frente a aislamiento. Piaget, operaciones formales. Teorías conductuales. Sostienen que los cambios evolutivos del comportamiento reciben el flujo del ambiente y que los mecanismos fundamentales del desarrollo son los principios del aprendizaje. Los conductistas definen el aprendizaje como adquisición de nuevas conductas o comportamientos. Estímulo-respuesta. Iván Pavlov, teoría de los reflejos condicionados. Las personas aprenden por asociación de cosas agradables o significativas con otras cosas que inicialmente no son agradables o significativas, pero que llegan a serlo a través del condicionamiento. Skinner,
Condicionamiento operante. Hay dos formas de aprendizaje: condicionamiento respondiente, asociación entre estímulo y respuesta. Y número 2, condicionamiento operante. Asocia el resultado con un gratificante. John B. Watson, Formación de hábitos y condicionamiento. El aprendizaje se componía de una serie de conexiones entre un estímulo y una respuesta. Teorías cognoscitivas. El niño construye su propio conocimiento del ambiente, representan una perspectiva interaccional, es decir, que estas teorías apoyan la creencia de que la naturaleza y la crianza explican el desarrollo de los niños. Jean Piaget, antes que propusiera su teoría, se pensaba que generalmente que los niños eran organismos pasivos, plasmados y moldeados por el ambiente. Piaget nos enseñó que se comportan como pequeños científicos que tratan de interpretar el mundo. Tienen su propia lógica y formas de conocer, las cuales siguen patrones predecibles del desarrollo conforme van alcanzando la madurez e interactúan con el entorno. Teoría del desarrollo cognoscitivo. La teoría de Piaget nos ayuda a entender cómo el niño interpreta el mundo a edades diversas. La de Vygotsky nos servirá para comprender los procesos sociales que influyen en la adquisición de sus habilidades intelectuales. Ambas tienen importantes aplicaciones en la enseñanza. Edad. Del nacimiento a los 2 años, sensoriomotora, el niño activo. Características. Los niños aprenden la conducta propositiva y el pensamiento orientado, medios y fines, la permanencia de los objetos. Edad. De los 2 a los 7 años. Etapa preoperacional. El niño intuitivo. Características. El niño puede usar símbolos y palabras para pensar. Solución intuitiva de los problemas, pero el pensamiento está limitado por la rigidez, la centralización y el egocentrismo. Edad. De 7 a 11 años. Etapas. Operaciones concretas. El niño práctico. Características. El niño aprende las operaciones lógicas de seriación, clasificación y de conservación. El pensamiento está ligado a los fenómenos y objetos del mundo real. Edad. De 11 a 12 años y en adelante. Etapa. Operaciones formales. Características. El niño aprende sistemas abstractos del pensamiento que le permiten usar la lógica proposicional, el razonamiento científico y el razonamiento proporcional. Teoría del procesamiento de la información. Ofrece una perspectiva interactiva del desarrollo. Estudian los pasos exactos en el que se llevan a cabo las funciones mentales. Los datos se reciben por los órganos sensoriales y la transmiten después es transformada y registrada en la memoria para su recuperación posterior. Miller, 1993. Estímulos sensoriales. Entran registros sensoriales. Procesan atención y memoria a corto o a largo plazo. Codifica, recupera y posteriormente se aplica la memoria a largo plazo. Codificación es el registro de la información. Almacenamiento, guarda la información y recuperación, localizar la información cuando queremos utilizarla. El desarrollo incluye cambios cuantitativos, aumentos de la información gradual y cualitativos, nuevas estrategias para almacenarla y recuperarla. En este caso nos presentan un ejemplo que dice aquí: procesa atención, memoria a corto plazo o de trabajo, codifica, recupera y se aplica la memoria a largo plazo. Aprendizaje social de Bandura. Albert Bandura centra el foco de su estudio sobre los procesos de aprendizaje en las interacciones entre el alumno y el entorno, y más concretamente entre el alumno y el entorno social. Bandura creía que los seres humanos son procesadores activos de información que valoran la relación entre su comportamiento y sus consecuencias.
Estas teorías contribuyen a explicar cómo el niño aprende las conductas sociales, por ejemplo, ayudar e interesarse por los demás, las tendencias agresivas y los comportamientos adecuados a su sexo. Los primeros teóricos propusieron que el niño adquiere nuevas conductas mediante la observación y la imitación. El niño imita y posteriormente las personas que rodean al niño responderán al comportamiento imitado, ya sea con el refuerzo o el castigo. Si un niño imita el comportamiento de un modelo y las consecuencias son gratificantes, el niño es probable que continúe realizando dicho comportamiento. Teorías contextuales. Se centra en la influencia del contexto social y cultural en el desarrollo del niño, quien tiene un papel activo a medida que madura. Busca varios contextos físicos y sociales. Los contextualistas insisten en que el niño y el ambiente se encuentran en cambio constante y que se producen cambios al cambiar el otro. No puede haber patrones universales o puntos finales en el desarrollo. Andamiaje. Zona de desarrollo próximo. Teoría sociocultural de Vygotsky. Lev Vygotsky. La teoría sociocultural de Vygotsky pone el acento en la participación proactiva de los alumnos con el ambiente que los rodea, siendo el desarrollo cognoscitivo fruto de un proceso colaborativo. Vygotsky no creía que el conocimiento se construye de modo individual, como propusiera Piaget, sino que se construye entre las personas mientras interactúan. De acuerdo con Vygotsky, el niño nace con habilidades mentales elementales, entre ellas la percepción, la atención y la memoria. Gracias a la interacción con compañeros y adultos más conocedores, estas habilidades innatas se transforman en funciones mentales superiores. Aquellas actividades que se realizan de forma compartida permiten a los niños interiorizar las estructuras de pensamiento y comportamiento de la sociedad que les rodea, apropiándose de ellas. La internalización indica el proceso de forma una representación mental de las acciones físicas externas o de las operaciones mentales. Teoría sociocultural de Vygotsky. Lenguaje y desarrollo. El lenguaje es la herramienta psicológica que más influye en el desarrollo cognoscitivo. Distingue tres etapas en el uso del lenguaje. Número 1, etapa social. Número 2, egocéntrica. Y número 3, habla interna. En la número 1, habla social, el niño se sirve del lenguaje fundamentalmente para comunicarse. El pensamiento y el lenguaje cumplen funciones independientes. Número 2, egocéntrica. El niño inicia la siguiente etapa, el habla egocéntrica, cuando comienza a usar el habla para regular su conducta y su comportamiento. Habla en voz alta consigo mismo cuando realiza algunas tareas. Habla interna. Número 3. Habla interna. La emplean para dirigir su pensamiento y su conducta. Pueden reflexionar sobre la solución de problemas y la secuencia de las acciones manipulando el lenguaje en su cabeza. El desarrollo intelectual del niño se basa en el dominio del medio social del pensamiento, es decir, el lenguaje. Teoría sociocultural de Vygotsky. La zona de desarrollo próximo. Es la brecha entre lo que ya son capaces de hacer y lo que todavía no pueden conseguir por sí solos. Los alumnos que se encuentran en la zona de desarrollo próximo para una tarea en concreto están cerca de lograr poder realizarla de forma autónoma, pero aún les falta integrar alguna clave de pensamiento. No obstante, con el soporte y la orientación adecuada, sí son capaces de realizar la tarea exitosamente. Wood, Brunner y Ross han sacado a colación la metáfora de los andamios para hacer referencia a este modo de aprendizaje, andamiaje. El andamiaje consiste en el apoyo temporal de los adultos, maestros, padres, tutores, que proporcionan al pequeño con el objetivo de realizar una tarea hasta que el niño sea capaz de llevarla a cabo sin ayuda externa.
El maestro debe adoptar el papel de facilitador, no proveedor de contenido. Lo que un niño pueda hacer hoy con ayuda, será capaz de hacerlo por sí mismo mañana. El aprendizaje es como una torre, hay que ir construyendo paso a paso. El conocimiento que no proviene de la experiencia no es realmente un saber. Los agentes educativos pueden facilitar el aprendizaje, pero el alumno debe construirlo. Todo lo dicho anteriormente por Lev Vygotsky. Teorías de aprendizaje. Constructivismo. El constructivismo no es un método ni una simple técnica, sino es la reunión de varias teorías que coinciden en que los aprendizajes se construyen, no se transmiten, trasladan o se copian. El aprendizaje es esencialmente activo. Una persona que aprende algo nuevo lo incorpora a sus experiencias previas y a sus propias estructuras mentales. Cada nueva información es asimilada y depositada en una red de conocimientos y experiencias que existen previamente. El proceso es subjetivo, ya que cada persona va modificando según sus experiencias. Aquí todavía no estoy preparado. Por favor, no me lo pidas. Quiero llegar aquí, pero necesito ayuda para lograrlo. ¿Lo puedo hacer solo? Por favor, no me ayudes. Zona de desarrollo próximo. Siguiente organigrama: constructivismos. Principales autores: Piaget, Vygotsky y Ausubel. En este caso, Piaget dice que pone un aporte teórico, estadios de desarrollo, sensoriomotor, preoperacional, operaciones concretas y operaciones concretas. Vygotsky, aporte teórico, zona de desarrollo próximo. Ausubel, aporte teórico, aprendizaje significativo. Aprendizaje de representaciones, aprendizaje de conceptos y aprendizaje de proposiciones. El alumno es el responsable último de su propio proceso de aprendizaje. La actividad mental constructiva del alumno se aplica a contenidos y los contenidos de aprendizaje preexistentes condicionan el papel que desempeña el facilitador. Siguiente tema: 10 nuevas competencias para enseñar. Philippe Perrenot. Número 1. Organizar y animar situaciones de aprendizaje. Conocer a través de una disciplina determinada los contenidos que hay que enseñar y su traducción en objetivos de aprendizaje. Trabajar a partir de representaciones de los alumnos. Trabajar a partir de los errores y los obstáculos en el aprendizaje. Construir y planificar dispositivos y secuencias didácticas. E implicar a los alumnos en actividades de investigación, en proyectos de conocimiento. Número 2. Gestionar la progresión de los aprendizajes. Concebir y hacer frente a situaciones problema ajustadas a nivel y a las posibilidades de los alumnos. Adquirir una visión longitudinal de los objetivos de la enseñanza. Establecer vínculos con las teorías que sostienen las actividades de aprendizaje. Observar y evaluar los alumnos en situaciones de aprendizaje según un enfoque formativo. Y establecer controles periódicos de competencias y tomar decisiones de progresión. Número 3. Elaborar y hacer evolucionar dispositivos de diferenciación. Número 1. Hacer frente a la heterogeneidad en el mismo grupo clase. Compartimentar, extender la gestión de clase a un espacio más amplio. Practicar un apoyo integrado, trabajar con los alumnos con grandes dificultades y desarrollar la cooperación entre alumnos y ciertas formas simples de enseñanza mutua. Número 4. Implicar a los alumnos en su aprendizaje y en su trabajo. Fomentar el deseo de aprender, explicitar la relación con el conocimiento, el sentido del trabajo escolar y desarrollar la capacidad de autoevaluación en el niño. Instituir y hacer funcionar
un consejo de alumnos, consejo de clase o de escuela y negociar con ellos varios tipos de reglas y de acuerdos. Ofrecer actividades, informaciones opcionales a la carta. Favorecer la definición de un proyecto personal del alumno. Número 5. Trabajar en equipo. Elaborar un proyecto de equipo de representaciones comunes, impulsar un grupo de trabajo, dirigir reuniones, formar y renovar un equipo pedagógico, afrontar y analizar conjuntamente situaciones complejas, prácticas y problemas profesionales, hacer frente a crisis o conflictos entre personas. Número 6. Participar en la gestión de la escuela, elaborar, negociar un proyecto institucional, administrar los recursos de la escuela, coordinar, fomentar una escuela con todos los componentes y organizar y hacer evolucionar en la misma escuela la participación de los alumnos. Número 7. Informar e implicar a los padres. Favorecer reuniones informativas y de debate, dirigir las reuniones, implicar a los padres en la valorización de la construcción de los conocimientos. Número 8. Utilizar las nuevas tecnologías. Utilizar los programas de edición de documentos, explorar los potenciales didácticos de programas en relación con los objetivos de los dominios de enseñanza, comunicar a distancia a través de la telemática y utilizar instrumentos multimedia en su enseñanza. Número 9. Afrontar los deberes y los dilemas éticos de la profesión. Prevenir la violencia en la escuela o la ciudad, luchar contra los prejuicios y las discriminaciones sexuales, étnicas y sociales, participar en la creación de reglas de vida común referente a la disciplina en la escuela, las sanciones, la apreciación de la conducta, analizar la relación pedagógica, la autoridad, la comunidad en clase y desarrollar el sentido de la responsabilidad, la solidaridad y el sentimiento de justicia. Y por último, número 10. Organizar la propia formación continua. Saber explicitar sus prácticas, establecer un control de competencias y un programa personal de formación continua propio. Negociar un proyecto de formación común con los compañeros. Implicarse en las tareas a nivel general de la enseñanza o del sistema educativo. Y aceptar y participar en la formación de los compañeros. Siguiente tema. Plan de estudio 2011. Se propone contribuir a la formación del ciudadano democrático, crítico y creativo que requiere la sociedad mexicana en el siglo XXI desde las dimensiones nacional y global que consideran al ser humano y al ser universal. El Plan 2011 es el documento rector que define las competencias para la vida, el perfil de egreso, los estándares curriculares y los aprendizajes esperados que constituyen el trayecto formativo de los estudiantes. Cada uno de estos elementos tiene una función específica en el quehacer docente. Algunos de ellos ofrecen un horizonte de largo plazo que proporciona una amplia visión del currículo y los propósitos de la educación básica, mientras que otros funcionan más como herramientas cotidianas en el trabajo del aula. Elementos que aportan una visión de largo plazo. Competencias para la vida, perfil de egreso de la educación básica. Elementos que aportan una visión de mediano plazo. Propósitos por nivel en primaria están por asignatura. Competencias específicas del campo formativo o de la asignatura y estándares curriculares. Elementos que aportan una visión de corto plazo y para el trabajo cotidiano en el aula. Aprendizajes esperados y enfoque didáctico. Los componentes del Plan de Estudio 2011 son principios pedagógicos, competencias para la vida, estándares curriculares, perfil de egreso, mapa curricular, campos de formación, diversificación y contextualización curricular, marcos curriculares para la educación indígena, parámetros curriculares para la educación indígena, gestión para el desarrollo de habilidades digitales y la gestión educativa y de los aprendizajes, estándares curriculares y aprendizajes esperados.
Los principios pedagógicos son condiciones esenciales para la implementación del currículo, la transformación de la práctica docente, el logro de los aprendizajes y la mejora de la calidad educativa. Principios pedagógicos, Plan 2011. Número 1. Centrar la atención en los estudiantes y en sus procesos de aprendizaje. Número 2. Planificar para potenciar el aprendizaje. Número 3. Generar ambientes de aprendizaje. Número 4. Trabajar en colaboración para construir el aprendizaje. Número 5. Poner énfasis en el desarrollo de competencias, el logro de los estándares curriculares y los aprendizajes esperados. Número 6. Usar materiales educativos para favorecer el aprendizaje. Número 7. Evaluar para aprender. Número 8. Favorecer la inclusión para atender a la diversidad. Número 9. Incorporar temas de relevancia social. Número 10. Renovar el pacto entre el estudiante, el docente, la familia y la escuela. Número 11. Reorientar el liderazgo. Y número 12. La tutoría y la asesoría académica a la escuela. Competencias para la vida, Plan 2011. Número 1. Competencias para el aprendizaje permanente. Para su desarrollo se requiere habilidad lectora, integrarse a la cultura escrita, comunicarse en más de una lengua, habilidades digitales y aprender a aprender. Número 2. Competencias para el manejo de la información. Su desarrollo requiere identificar lo que se necesita saber, aprender a buscar, identificar, evaluar, seleccionar, organizar y sistematizar información, apropiarse de la información de manera crítica y utilizar y compartir información con sentido ético. Número 3. Competencias para el manejo de situaciones. Para su desarrollo se requiere enfrentar el riesgo, la incertidumbre, plantear y llevar a buen término procedimientos, administrar el tiempo, propiciar cambios y afrontar los que se presenten, tomar decisiones y asumir sus consecuencias, manejar el fracaso, la frustración y la desilusión, actuar con autonomía en el diseño y desarrollo de proyectos de vida. Número 4. Competencias para la convivencia. Su desarrollo requiere empatía, relacionarse armónicamente con otros y la naturaleza, ser asertivo, trabajar de manera colaborativa, tomar acuerdos y negociar con otros, crecer con los demás, reconocer y valorar la diversidad social, cultural y lingüística. Y número 5. Competencias para la vida en sociedad. Para su desarrollo se requiere decidir y actuar con juicio crítico frente a los valores y las normas sociales y culturales, proceder a favor de la democracia, la libertad, la paz, el respeto y la legalidad y a los derechos humanos, participar tomando en cuenta las implicaciones sociales del uso de la tecnología, combatir la discriminación y el racismo y conciencia de pertenencia a su cultura, a su país y al mundo. Perfil de egreso. El perfil de egreso plantea rasgos deseables que los estudiantes deberán mostrar al término de los 12 años de estudio, como garantía de que podrán desenvolverse satisfactoriamente en cualquier ámbito en el que decidan continuar su desarrollo. Se expresa en términos de rasgos individuales y sus razones de ser son: número 1. Definir el tipo de ciudadano que se espera formar a lo largo de la educación básica. Número 2. Ser un referente común para la definición de los componentes curriculares. Y número 3. Ser un indicador para valorar la eficacia del proceso educativo. Por lo tanto, el perfil de egreso define el tipo de alumno que se espera formar en el transcurso de la escolaridad básica y tiene un papel preponderante en el proceso de articulación de los 3 niveles: preescolar, primaria y secundaria. Alcanzar los rasgos del perfil de egreso es una tarea compartida a lo largo de toda la educación básica, por lo que conocer y mantener presente este perfil en el diseño de las actividades de aprendizaje y de evaluación permitirá una correcta articulación y alineación entre todos los grados y niveles. Propósitos por nivel.
En los programas de estudio 2011, los propósitos explican lo que se pretende que los alumnos logren en cada nivel de la educación básica, por lo que son referentes de mediano y largo plazo y ponen en evidencia la articulación curricular entre los tres niveles. En la educación preescolar se establecen propósitos para todo el nivel y expresan los logros que se espera tengan los niños como resultado del trabajo en los 3 grados. Los propósitos están fuertemente vinculados con cada campo formativo y con el desarrollo de competencias. En el caso de primaria y secundaria, los propósitos se expresan por nivel y asignatura y responden al para qué o por qué se estudia la asignatura. Mapa curricular de la educación básica Plan 2011. La educación básica en sus 3 niveles educativos plantea un trayecto formativo congruente para desarrollar competencias y que, al concluirla, los estudiantes sean capaces de resolver eficaz y creativamente los problemas cotidianos que enfrentan. Promueve una diversidad de oportunidades de aprendizaje que se articulan y distribuyen a lo largo del preescolar, la primaria y la secundaria. El mapa curricular de la educación básica se representa por espacios organizados en 4 campos de formación que permiten visualizar de manera gráfica la articulación curricular. Además, los campos de formación organizan otros espacios curriculares estableciendo relaciones entre sí. Estándares curriculares. Plan 2011. Los estándares curriculares se organizan en 4 periodos escolares de 3 grados cada uno. Estos cortes corresponden de manera aproximada y progresiva a ciertos rasgos o características clave del desarrollo cognitivo de los estudiantes. Los estándares son el referente para el diseño de instrumentos que, de manera externa, evalúen a los alumnos. Estándares curriculares. Periodo escolar, grado escolar y edad aproximada. Periodo escolar. Primero, grado escolar de corte, 3er grado de preescolar, edad aproximada entre 5 y 6 años. Periodo escolar. Segundo, grado escolar de corte, 3er grado de primaria, edad aproximada entre 8 y 9 años. Periodo escolar. Tercero, grado escolar de corte, 6.º grado de primaria, edad aproximada entre 11 y 12 años. Periodo escolar. Cuarto, grado escolar de corte, 3er grado de secundaria, edad aproximada entre 14 y 15 años. Los estándares curriculares integran esa dimensión educativa y establecen cierto tipo de ciudadanía global producto del dominio de herramientas y lenguaje que permitirán al país su ingreso a la economía del conocimiento e integrarse a la comunidad de naciones que fincan su desarrollo y crecimiento en el progreso educativo. El resultado de un sistema como este es el seguimiento progresivo y longitudinal de los estudiantes, preescolar, primaria y secundaria. En este caso, los estándares curriculares son descriptores del logro y definen aquello que los alumnos demostrarán al concluir un periodo escolar. Sintetizan los aprendizajes esperados que en los programas de educación primaria y secundaria se organizan por asignatura, grado, bloque y en educación preescolar por campo formativo. Campos de formación Plan 2011. Los campos de formación para la educación básica organizan, regulan y articulan los espacios curriculares, tienen un carácter interactivo entre sí y son congruentes con los componentes para la vida y los rasgos del perfil de egreso, siendo estos lenguaje y comunicación, pensamiento matemático, exploración y comprensión del mundo natural y social y desarrollo personal y para la convivencia. Plan 2011. El aprendizaje esperado. Es el indicador de logro que define lo que se espera de cada alumno en términos de saber, saber hacer y saber ser. El logro de los aprendizajes esperados supone alcanzar metas a corto plazo que evidencian lo que el alumno ha aprendido. Los aprendizajes esperados son el referente fundamental del docente para centrar su atención, la organización del trabajo de los estudiantes, la observación, el registro y la obtención de evidencias para realizar la evaluación de los aprendizajes. Los aprendizajes esperados deben leerse como saberes que se construyen mediante los procesos de estudio
en los que se enfatizan los procesos de aprendizaje y la movilización de conocimientos y no el manejo conceptual de temas. Enfoque didáctico. La información que nos proporciona el enfoque didáctico nos orienta para crear los ambientes de aprendizaje adecuados en cada espacio curricular. El enfoque didáctico explica la perspectiva de cada asignatura o campo formativo y plantea estrategias para la movilización integrada de conocimientos, habilidades, actitudes y valores relacionados con su objeto de estudio. Los maestros, la enseñanza y la psicología educativa. Anita Woolfolk, Psicología educativa. ¿En qué consiste la buena enseñanza? Convertirse en maestro experto requiere tiempo y experiencia. Estos maestros tienen un rico acervo de conocimientos bien organizados sobre las muchas situaciones específicas de la enseñanza y cubren los temas que enseñan sus estudiantes, las estrategias generales de enseñanza, formas de enseñanza específicas de la materia, los ambientes de aprendizaje, los materiales del currículo y las metas de la educación. La enseñanza es tanto un arte como una ciencia. La enseñanza eficaz requiere entender los descubrimientos de las investigaciones sobre el aprendizaje, la instrucción y el conocimiento de técnicas y rutinas útiles. La enseñanza también exige la creatividad, el talento y el juicio de un artista. Mantener la disciplina, motivar a los estudiantes, evaluar su trabajo y trabajar con los padres son preocupaciones universales de los maestros principiantes. Los maestros más experimentados pasan a las preocupaciones por el desarrollo profesional y la eficacia con una gama amplia de estudiantes. La función de la psicología educativa. La psicología educativa pretende comprender y mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje. Los psicólogos educativos ofrecen sus propios conocimientos y métodos, pero también se valen de los conocimientos y los métodos de la psicología y otras disciplinas relacionadas con el estudio del aprendizaje y la enseñanza en situaciones cotidianas. Tanto los estudios descriptivos como las investigaciones experimentales proporcionan información valiosa para los maestros. Las correlaciones permiten predecir acontecimientos en el salón de clases, mientras que los estudios experimentales revelan relaciones causales y ayudan a producir cambios útiles. La psicología educativa incluye contenido y procesos. Los descubrimientos de las investigaciones ofrecen una serie de respuestas posibles a problemas específicos, en tanto que las teorías brindan marcos de referencia para analizar casi cualquier situación. El proceso de analizar la investigación y la teoría lo animarán a pensar de manera crítica en la enseñanza. La teoría de Piaget del desarrollo cognitivo. Esta teoría se basa en la suposición de que la gente trata de dar sentido al mundo y crear activamente sus conocimientos mediante la experiencia directa con los objetos, las personas y las ideas. La maduración, la actividad, la transmisión social y la necesidad de equilibrio influyen en la forma en que se asimilan los conocimientos y los procesos de pensamiento. Según la teoría de Piaget, en respuesta a estas influencias, los procesos de pensamiento y el conocimiento se promueven mediante la adaptación que incluye los procesos complementarios de asimilación y acomodación y los cambios en la organización del pensamiento, el desarrollo de esquemas. La perspectiva sociocultural de Vygotsky. La postura sociocultural de Vygotsky asevera que el desarrollo cognitivo se articula en la interacción social y el desarrollo del lenguaje. Como ejemplo, Vygotsky describe la función que desempeña el habla privada del niño en la dirección y supervisión del pensamiento y la solución de problemas. Vygotsky, más que Piaget, resaltaba la importante función que cumplen los adultos y los compañeros más capaces en el aprendizaje infantil. Esta ayuda ofrece un apoyo inicial mientras los estudiantes alcanzan el grado de comprensión que necesitan para resolver más tarde los problemas por sí mismos. El desarrollo del lenguaje.
El desenvolvimiento del lenguaje y la conciencia metalingüística están muy vinculados al desarrollo cognitivo. Los niños intentan comprender y aplicar las reglas del lenguaje, entre otros. Chomsky propuso que algunas de esas reglas son innatas. Al emplear su capacidad para el lenguaje, los niños tratan de resolver los rompecabezas del idioma que escuchan, pasando de las holofrases al habla telegráfica por la sobreextensión, la subextensión y la sobreregulación y la comprensión básica de la pronunciación, el vocabulario, la gramática y la sintaxis, la semántica y la pragmática, aproximadamente a los 5 o 6 años de edad. La conciencia metalingüística suele comenzar hacia esta edad y continúa durante toda la vida. Implicaciones de la teoría de Vygotsky para los maestros. Vygotsky propuso el concepto de una zona de desarrollo próximo en la que los niños que se encuentran en situaciones difíciles pueden desarrollar sus propias capacidades de pensamiento gracias a la guía y apoyo apropiados y oportunos de maestros y compañeros, a lo que en conjunto se llamó andamiaje. El aprendizaje asistido es el proceso mediante el cual se proporciona el andamiaje apropiado dentro de la zona de desarrollo próximo del estudiante. Los procedimientos de evaluación diseñados para analizar la zona de desarrollo próximo pueden aplicarse para planear agrupamientos instruccionales, tareas de aprendizaje, etc. El trabajo de Vygotsky implica que debe darse a los estudiantes oportunidades para el aprendizaje cooperativo y que hay que atenderlos y alentarlos a emplear el lenguaje para organizar sus pensamientos. Lenguaje, alfabetización y enseñanza. Una tarea importante de los maestros consiste en ayudar a los niños a desarrollar sus capacidades lingüísticas y sus conocimientos sobre el lenguaje. En el aula, pueden concentrarse en la comunicación eficaz, el significado, la comprensión y el respeto por el lenguaje. La obra de Erikson. De acuerdo con la teoría del desarrollo emocional de Erik Erikson, la gente pasa por 8 etapas entre la infancia y la vejez, cada una con una crisis central. Las soluciones adecuadas de cada crisis dan lugar a una mayor competencia personal y social y brindan una base más firme para resolver las crisis futuras. En las 2 primeras etapas, el infante debe desarrollar un sentido de confianza sobre la desconfianza y de autonomía sobre la vergüenza y la duda. En la niñez temprana, la tercera etapa se concentra en el desarrollo de la iniciativa y la evitación de los sentimientos de culpa. En los años de la escuela elemental, la cuarta etapa implica alcanzar un sentido de laboriosidad y evitar los sentimientos de inferioridad. En la quinta etapa, la identidad contra la confusión de roles, los adolescentes hacen intentos conscientes por consolidar su identidad. Según James Marcia, estos esfuerzos pueden conducir a la adquisición, la exclusión, la dispersión o la moratoria de la identidad. Las 3 etapas de Erikson de la vida adulta incluyen esfuerzos en aras de la intimidad, la generatividad y la integridad. La comprensión de nosotros mismos y de los demás. Vygotsky propuso el concepto de una zona de desarrollo próximo en la que los niños se encuentran en situaciones difíciles, pueden desarrollar sus propias capacidades de pensamiento gracias a la guía y apoyo apropiados y oportunos de maestros y compañeros, a lo que en conjunto se llamó andamiaje. El aprendizaje asistido es el proceso mediante el cual se proporciona el andamiaje apropiado dentro de la zona del desarrollo próximo del estudiante. Al madurar nuestro autoconcepto y nuestra autoestima, la forma en que nos definimos y evaluamos se vuelven cada vez más complejos, diferenciados y abstractos. El autoconcepto evoluciona con la evaluación constante de uno mismo, el trato social a las experiencias dentro y fuera de la escuela. El grado al que esta evolución se positiva determina si la autoestima será elevada o pobre. Los maestros pueden tener un efecto profundo sobre el autoconcepto y la autoestima de sus estudiantes. Desarrollo moral. La teoría del desarrollo moral de Lawrence Kohlberg comprende 3 niveles. 1. Preconvencional,
en que los juicios se basan en el interés propio. 2. Convencional, en el cual los juicios se fundamentan en valores similares, tradicionales y expectativas sociales. Y 3. Postconvencional, en el que los juicios se basan en principios éticos más personales y abstractos. Los críticos alegan que la postura de Colbert no da cuenta de las posibles diferencias sexuales en el razonamiento moral o de las diferencias entre el razonamiento y la conducta moral. La conducta moral está influida por la internalización de reglas, lo que resulta más sencillo si se explica a los niños la razón de tales reglas y modelamiento. En cada nivel, las amistades cumplen una función importante para el desarrollo personal y social saludable. Muchas escuelas han emprendido programas para aumentar la capacidad del estudiante de mostrar interés por los demás. La deshonestidad escolar y la agresión son dos problemas morales de conducta comunes en la escuela. Etapas del desarrollo moral Lawrence Colbert. Nivel 1, nivel 2 y nivel 3. Nivel 1. Nivel preconvencional sin intención. Etapa 1. Moralidad heterónoma. Etapa 2. Individual. Nivel 2. Nivel convencional intermedia. Etapa 3 y etapa 4. Modalidad de los sistemas sociales. Nivel 3. Nivel postconvencional. Etapa 5 y etapa 6. Principios éticos universales. El lenguaje y el uso de etiquetas. Los estudiantes especiales tienen habilidades o problemas en el aprendizaje que exigen una educación especial. En el pasado, la educación de los niños con problemas en aprendizaje o discapacidades físicas a menudo significaba segregarlos en clases o programas aparte. Las etiquetas y clasificaciones diagnósticas de los estudiantes especiales pueden convertirse en estigmas y profecías que se cumplen a sí mismas, pero también brindan acceso a programas especiales y ayudan a los maestros a planear estrategias educativas apropiadas. Diferencias individuales en la inteligencia. Los psicólogos discrepan en su noción de inteligencia. Si es una colección de habilidades discretas, una habilidad mental general que permite adquirir nueva información y afrontar al mundo, habilidades para la solución de problemas o un arreglo de inteligencias múltiples que incluyen, por ejemplo, el juicio social y la creatividad. Los modelos de Spearman, Wilford y Garner describen el contenido de la inteligencia, mientras que la teoría tridimensional de Sternberg considera que es un proceso que consta de 3 componentes: analítico, creativo y práctico. El CI, según se mide en la actualidad mediante pruebas de aplicación individual, como la de Stanford y las escalas de Wechsler, tiene una estrecha relación con el éxito académico, aunque no por fuerza con el éxito personal. En el pasado, el CI comparaba la edad mental con la cronológica, pero hoy las pruebas comparan el desempeño del individuo con calificaciones promedio para el mismo grupo de edad. Las puntuaciones del CI deben interpretarse con cautela, porque pueden estar influidas por muchos factores distintos a la inteligencia. Tanto la herencia como el ambiente participan en la determinación de la inteligencia, que nunca es fija, sino que ésta está en continuo abierto al cambio. Creatividad. La creatividad es un proceso que implica la reestructuración independiente de los problemas de forma que las cosas aparezcan de maneras nuevas e imaginativas. Aunque es difícil medirlas, las pruebas de pensamiento divergente permiten evaluar la originalidad, la fluidez y la flexibilidad. Los maestros estimulan la creatividad si brindan oportunidades de jugar, utilizan técnicas como la lluvia de ideas y aceptan las ideas divergentes. Estilos cognitivos y estilos de aprendizaje. Los individuos difieren en aspectos como la personalidad, la forma en que organizan el procesamiento de información y las condiciones en que aprenden mejor.
La dependencia y la independencia del campo y el estilo impulsivo y el reflexivo son ejemplos de estas diferencias. Un tema que conjunta mucho de los diferentes estilos de aprendizaje es el de diferentes entre los acercamientos profundo y superficial a las situaciones de aprendizaje. Si bien los estilos cognitivos y las preferencias de aprendizaje no guardan relación con la inteligencia o el esfuerzo, sí influyen en el rendimiento escolar. Si se aplican con cautela, los inventarios de estilos de aprendizaje sirven para modificar las estrategias de instrucción y el ambiente del aula y sacar ventaja de las diferencias individuales que contribuyan al aprendizaje de los estudiantes. Estudiantes con necesidades educativas especiales. Las dificultades específicas de aprendizaje a menudo comprenden problemas físicos, conductuales y emocionales. Los estudiantes con dificultades de aprendizaje suelen convertirse en víctimas del desamparo aprendido cuando llegan a creer que no pueden controlar o mejorar su propio aprendizaje y que por ende no tienen posibilidades de éxito. El énfasis en las estrategias de aprendizaje ayuda a los estudiantes que presentan este problema. ¿Conozco a mis alumnos? ¿Quiénes son mis alumnos? ¿En qué etapa de desarrollo se encuentran? ¿En dónde viven? ¿Con quién viven? ¿Quiénes son sus padres? ¿Cuáles son sus costumbres? Inteligencias múltiples aplicadas en el aula. Múltiples maneras de enseñar para diferentes maneras de aprender. 6 claves para trabajar las inteligencias múltiples. Número 1. Valora la inteligencia de tus alumnos. Número 2. Diversifica los contenidos y las estrategias didácticas. Número 3. Innova en las metodologías. Número 4. Apuesta por el aprendizaje activo y real. Número 5. Utiliza las TIC. Y número 6. Evalúa desde las inteligencias múltiples. En este caso, las inteligencias múltiples aplicadas en el aula son inteligencia 1, lógico-matemática, 2, lingüístico-verbal, 3, corporal-kinestésica, 4, espacial, 5, musical, 6, interpersonal, 7, intrapersonal y 8, naturalista. Herramientas tecnológicas. Aplicando las inteligencias múltiples. Inteligencia lógica matemática, herramientas WebQuest. Inteligencia intrapersonal, herramienta Blogger. Inteligencia interpersonal, herramientas Skype. Inteligencia corporal cinética, YouTube. Inteligencia espacial, herramientas Toki Toki. Inteligencia lingüística, herramientas Google. Inteligencia naturalista, herramientas NASA. Inteligencia musical, herramientas Picasa, Bambasco, etc. Paradigmas educativos. Un paradigma educativo es un determinado marco o perspectiva desde el cual podemos analizar el contexto educativo, comprenderlo, interpretarlo e intervenir sobre él, aportando las propias reflexiones e ideas para hacer frente a las distintas problemáticas educativas. Paradigmas educativos. Alumno, profesor y evaluación. Alumno, conductista. Es pasivo y disciplinado, aprende conductas observables, mediables y cuantificables. Paradigma. Alumno humanista. Es único y diferente a los demás y tiende hacia su desarrollo. Alumno, paradigma cognitivo. Es un sujeto activo, desarrolla procesos cognitivos y afectivos. Alumno, paradigma sociocultural. Reconstruye los saberes en conjunto con los otros. Alumno, paradigma constructivista. Es activo, es capaz de crear su propio conocimiento, lleva lo teórico a lo práctico. Segundo nivel, profesor, paradigma conductista, autoritario, tienen el control del conocimiento, es quien controla los estímulos. Paradigma
Humanista, profesor. Es accesible, flexible, ayuda a desarrollar las potencialidades de sus alumnos. Profesor, paradigma cognitivo. Promueve la reflexión y desarrollo de aptitudes. Profesor, paradigma sociocultural. De pie a que el alumno se apropie del conocimiento. Es interactivo. Profesor, paradigma constructivista. Es guía, propicia la enseñanza a partir de la experiencia. Tercer nivel. Evaluación. Paradigma conductista. Evaluación con pruebas objetivas cuantitativas. Evaluación. Paradigma humanista. Se propone la autoevaluación. Evaluación. Paradigma cognitivo. Se evalúan los procesos actitudinales, procedimentales y declarativos. Evaluación, paradigma sociocultural. Evaluación, dinámica para diagnosticar el potencial del aprendizaje. Evaluación, paradigma constructivista. Evaluación a partir de las interpretaciones de los alumnos. ¿Qué aprenden las niñas, niños y adolescentes en la escuela? En la actualidad, México enfrenta diversas problemáticas relacionadas con la salud, la inseguridad, la corrupción, la violencia, la discriminación y el deterioro del medio ambiente, entre otras, que requieren de la participación comprometida de todas las personas que habitan el país. En este sentido, la escuela constituye un espacio para generar oportunidades de aprendizaje, encaminadas a que todos los alumnos logren el desenvolvimiento pleno en un ambiente de convivencia armónica, seguro y de desarrollo integral. La educación presenta un medio prioritario para dar solución a tales situaciones, pues al garantizar el derecho a esta de las niñas, niños y adolescentes mexicanos, se está contribuyendo al desarrollo y bienestar personal y social. Para quienes aspiran a ejercer la docencia en educación básica, es fundamental analizar y reflexionar sobre lo que significa brindar educación a las niñas, niños y adolescentes, considerando sus condiciones y características físicas, económicas, sociales, culturales y lingüísticas. ¿Conozco a mis alumnos? ¿Quiénes son mis alumnos? ¿En dónde viven? ¿Con quién viven? ¿Quiénes son sus padres? ¿Cuáles son sus costumbres? ¿Hablan alguna lengua u otro idioma? ¿Existen barreras para el aprendizaje y la participación? Tipos de familias. Familias nuclear. Biparental. Es lo que conocemos como una familia típica, es decir, la familia formada por un padre, una madre y sus hijos. Familia monoparental. Es cuando solo uno de los padres se hace cargo de la unidad familiar y por tanto es criar a los hijos. Y familia de padres separados. A pesar de no vivir juntos, deben seguir cumpliendo con sus deberes como padres. El medio físico y social donde se inserta la escuela, las características y demandas del ambiente socioeconómico de los educandos y sus familias, así como su radio de influencia, impactan en la escuela y condicionan de alguna manera su gestión y los procesos de enseñanza. Familia compuesta. Se caracteriza por estar compuesta de varias familias nucleares. Familia homoparental. Ese tipo de familia se caracteriza por tener a dos padres, madres homosexuales que adoptan a un hijo. Familia extensa. Se caracteriza por la crianza de los hijos. Esta está a cargo de distintos familiares o viven varios miembros de la familia, padres, primos, abuelos, etc., en la misma casa. Dominio 2. Una maestra, un maestro que conoce a sus alumnos para brindarles una atención educativa con inclusión, equidad y excelencia. Excelente, lo estás haciendo muy bien. Atrévete. Atrévete a realizar tu repaso de manera práctica y sencilla. Ánimo.